Un abrazo, estamos aquí en el Centro de Alto Rendimiento, totalmente en vivo. John, en esta zona mixta, ¿no? Pudimos hablar con los seleccionados nacionales sobre ese tema, la concentración larga. Enseguida detalles al respecto, Caro. También 15 minutos de acceso a entrenamiento. Ya se vive mucho esa vibra mundialista, ¿no? Muchos medios internacionales, veíamos televisoras italianas, estadounidenses, coreanas, etcétera. Y particularmente ese tema de la defensa, John, pues sigue siendo una interrogante, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con el capitán? Mira, mucho orden, mucha disciplina, bien estructurado, la atención a medios. Yo le preguntaba a Johan Vázquez que cuál es la diferencia de jugar con Montes a con Edson Álvarez. Y él me decía, bueno, con Montes nos conocemos desde los 10 años, jugamos juntos desde la niñez, nuestros papás se llevan, tenemos un gran entendimiento, pero al mismo tiempo dijo, Edson es el capitán y Edson también aporta. Entonces, sí, pareciera que Edson no está al 100%, pero al mismo tiempo sigue la posibilidad que Edson entre en lugar de Montes, manteniendo la base o no. Esa es la gran pregunta. Sí. Y la interrogante que sigue y seguirá hasta el jueves a las 12 del día es Sánchez o Reyes del lateral derecho. Caro, mira, en ese sentido con Edson Álvarez, ¿no? La lesión en el tobillo izquierdo, la cirugía este año, lo ha dejado con pocos minutos, en realidad no llega con el ritmo que quisiera. Y Eric Lira es el que se ha posicionado y se ha ganado a pulso su posición en el cuadro titular, ¿no? Como el volante de contención. Y ya, nada más detalles sobre la concentración. A diferencia de hace 4 años, cuando la concentración de Gerardo el Tata Martino fue de 5 semanas, igual que la de Javier Aguirre para este mundial, porque aquella empezó justo 5 semanas antes del 22 de noviembre, cuando México debutó contra Polonia. Fue muy estricto el Tata, no había accesos a las familias, ni tiempos libres, ni romper concentración, se los llevó a Girona, empezó, digamos, esa preparación final, y los jugadores llegaron, lo que nos han compartido, un tanto fastidiados a la Copa del Mundo. ¿Qué ha hecho diferente Aguirre? Les ha dado días libres, ha roto concentración para incluso hasta 48 horas, ha permitido que las familias convivan dentro del CAR. Eso creo que ha hecho la diferencia, y lo hablaba, sobre todo Johan Vázquez, ¿no? Cómo ha cambiado Mateo Chávez también ese tema. Y claro, yo te diría que ya es el fútbol moderno, ¿no? Esta selección mexicana, el mundial pasado solamente estaba el naturalizado Rogelio Funes Mori. Ahora hay 5 jugadores que no nacieron en el país, 2 son naturalizados: Julián Quiñones, colombiano-mexicano; Álvaro Fidalgo, español-mexicano. 3 nacieron fuera del país: Santiago Jiménez, de padres argentinos, pero también ya con la nacionalidad mexicana. Él nació en Buenos Aires, pero ha vivido toda su vida aquí. Y los mexicoamericanos, ¿no? Obed Vargas y Brian Gutiérrez. Hay ya una internacionalización en el fútbol, y eso se ve en todos lados. Y Caro, si le quieres poner limón a la herida, imagínate lo que hubiera sido Alejandro Cendejas como extremo derecho, cuando el Vasco ha dicho que en toda la liga no había un extremo derecho que le convenciera, y por eso le dieron la oportunidad al Chino Huerta. Algo que recuerdo, y lo he dicho en varias ocasiones platicando con el Vasco en Chicago, la mentalidad americana, que desde niños los ponen a competir, y si no juegas bien no haces un equipo, fue lo que más le gustó de Brian Gutiérrez. Me dijo John, Brian le da igual competir contra Bélgica, contra Sudáfrica o la cascarita a los 15 años. Creo que eso vamos a verlo más. Creo que la formación, la alimentación, la preparación hasta de escuela es diferente, y cada vez vamos a ver más Mexican Americans en la selección mexicana. Sí, mira, Caro, rápido un dato de esa proporción de 5 de 26 seleccionados es el promedio del mundial, porque estamos hablando casi el 20%. Bueno, más de 270 representantes de los 1,248 jugadores registrados para la Copa del Mundo, 26 por 48 selecciones, nacieron fuera del país al que representan. Y si nos vamos a los años estando en este país, de todos los naturalizados, el más mexicano es Julián Quiñones, por el tiempo que lleva en México. Y Santi, ¿no? Podría ser también. Y nada más, a ver, sobre ese tema. Pero Santi es mexicano. Sí, solo nació en Buenos formado Aires. En México también. Formado en México también. Pero de alguna manera está hecho en México, ¿no? Sí. Como Julián está hecho en México. Los otros, Fidalgo fue hecho en España y vino para acá. Pero bueno, es la realidad del fútbol moderno. Ese romanticismo se acabó. Si te dan la oportunidad y consigues talento, y más el fútbol mexicano, que no produce, no genera,
pues tienes que también ver esa Y opción. cerca estuvieron de pasar el corte el argentino-mexicano Germán Berterame y también el mexicoamericano Richie Ledesma. El fútbol mexicano, pero pudiera haber resultados. Y ha sido flexible con la convocatoria de jugadores más jóvenes, seguramente por la presión de Rafa Márquez, porque están pensando también en el siguiente proceso. De su parte, yo creo que no hubiera convocado a jóvenes. Si es que continúa Rafael Márquez, ¿habrá progreso en el fútbol mexicano o solo habrá alguno que otro resultado? Resultados, sí, un saludo para todos. Michel y Héctor Huerta, es usted un hombre elegante. Eso, elegante. Jorge, muy bien, muy bien. Resultados, porque es la Copa del Mundo en México, porque eso te da un plus, jugar acá, te da un plus, partido inaugural acá, te da un plus. Entonces, todo eso tiene que ayudar a la selección mexicana. Coincido, son 6 jugadores que no tienen más allá de 6 partidos, 8 partidos con la selección nacional, pero que algunos sí pueden hasta ser titulares, sobre todo el caso de Brian y de Fidalgo, ¿no? A la altura, para mí, la selección mexicana en cuanto a resultados, de caballo negro. De caballo negro. Caballo negro de la Copa del Mundo. Ah, caray. Ah, caray. Caballo negro. Ok. O sea, pero caballo negro o burro que tocó la flauta. Pues depende de cómo usted como usted le guste, digamos. Si le gusta el burro, pues el burro. Si le gusta el caballo, el caballo. A mí me gusta el caballo. A mí me gusta su saco. No empiece, Alvarito. Michel, es la 1 de la tarde. Michel, ¿qué vamos a esperar de toda la selección? Del Vasco Aguirre. Bailecito, sarcasmo, triunfos. ¿Qué vamos a esperar de él? ¿Qué esperarías tú de él? Yo lo que espero de Javier Aguirre es que dé los resultados que se esperan en esta Copa del Mundo. Cuando menos que la selección mexicana pueda de nueva cuenta disputar, como lo hizo ya en 1986 en casa, una ronda de cuartos de final. Vamos a ver si le alcanza a la selección mexicana, pero eso es lo menos que espero, ¿no? De Javier Aguirre, que puedan venir los resultados. No creo que exista ese progreso del fútbol mexicano, Álvaro. Si desde el 2018 prácticamente que se sabía México iba a ser sede de una Copa del Mundo y se decía desde entonces no se puede perder tiempo, lo único que se ha hecho en ese sentido es perder el tiempo. Desde nuestros estudios aquí en el Estadio Azteca en Santa Úrsula, voy directamente con nuestros compañeros John Sutcliffe y León Lecanda al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Compañeros, cuéntenos el día que ha tenido hoy el cuadro tricolor. Saludos y buenos días. Buenas tardes ya. Saludos, Alvarito. Pues un equipo mexicano unido, integrado, disciplinado, zona mixta, Johan Vázquez, Chávez y Brian Gutiérrez. Podríamos decir que es un poco del protocolo de FIFA. Dentro de las cosas que a mí me llamaron la atención, le pregunté a Johan cómo se siente con Montes o con Edson. Me dijo, bueno, Montes lo conozco desde los 10 años, llevamos trabajando mucho tiempo, nos conocemos muy bien, las familias también, pero Edson es capitán y también puede aportar. Se lo preguntaba a León, por lo que hemos estado platicando los últimos días, la posibilidad que se haya recuperado Edson y entre Edson por Montes. Sí, hoy parece cantado, Álvaro, abrazo a todos en Fútbol Picante, que tanto Eric Lira como mediocampista de contención y César Montes como uno de los capitanes y fijo en la central de Javier el Vasco Aguirre apuntan a la titularidad del jueves. Es decir, Edson Álvarez en ese sentido ni como el volante recuperador ni como el central acompañando a Johan Vázquez tendría hoy lugar en el 11, pero al final es uno de los jugadores de más experiencia, será su tercer mundial como Jesús Gallardo igual. Y a ver, otra de las cosas que llaman mucho la atención, le hemos preguntado bastante, Álvaro, a los seleccionados sobre cómo han llevado esta concentración tan larga, ¿no? Ya pasó del mes, reportaron aquí el pasado 6 de mayo. Y la diferencia con el proceso de Gerardo el Tata Martino es que el Tata, después del problema de Morristown en los Estados Unidos, cuando hubo una indisciplina en la concentración, dijo, ¿qué le costó a Chicharito? Que le costó a Chicharito, dijo, se acabó. O sea, entonces ya no hubo permisos en la concentración de 37 días, desde que inició en el CAR hasta que jugó México contra Polonia. Ni un solo permiso, ni salidas, ni entradas de familiares. Con el Vasco ha sido diferente, porque el factor disciplina que dice John es la responsabilidad de cada jugador, y por eso es que sí les ha dado días libres, sí ha dejado que los familiares puedan convivir con los seleccionados, incluyendo, por ejemplo, el jueves pasado en el hotel de concentración en Toluca. Orden, disciplina, entrega por tu país, no cabe duda. La gran interrogante, Alvarito, es hasta dónde el talento va a llegar lejos a esta selección, porque a final de cuentas no confundas la actividad con los hechos, no se ha trabajado, no se tienen jugadores en los equipos top de Europa. Y los últimos mundiales, eso normalmente llega a una instancia que te cobra factura.
me sorprende, no digo que sea un mal jugador, tiene cosas buenas, los pocos, no era ni siquiera un titular absoluto en Guadalajara, era más un suplente, el caso de Brian, y de inmediato se sube a la convocatoria. Sí. ¿Ustedes saben quién representa a Brian? Y si no lo saben, ¿me pudieran averiguarlo, por favor, quién lo representa? Porque es quizá uno de los casos en donde más rápido se suben a una selección mexicana de fútbol, compañeros. Sí, a ver, lo vamos a investigar, Álvaro, pero sí te puedo decir sobre el caso de Brian Gutiérrez, sí, cómo le ha llenado el ojo a Javier Aguirre. No va por ahí, Álvaro. Sí, creo que tiene que ver más con la cancha, o sea, lo que le ha demostrado, lo que le ha dado la dimensión desde que lo trajo. Yo pido que averigüe nada más. Contra Panamá. Sí. Te lo averiguamos, eso cuenta con ello. Por favor, gracias. Pero mira, Álvaro, hay varios detalles que le gustan a Javier Aguirre. Ya lo conocía desde su etapa en el Chicago Fire. Aquí hablamos de que hay 5 jugadores de los 26 seleccionados, el equivalente al 19.2%, que no nacieron en el país y que están representando a la selección mexicana. Hay 2 mexicoamericanos, se quedó fuera un tercero, Richie Ledesma, pero son Brian Gutiérrez y Obed Vargas. Está Santi Jiménez, que es mexicano porque toda su vida vivió aquí, si bien nació en Buenos Aires. Y el caso de los naturalizados, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, colombiano y español de nacimiento. Que llegó siendo menor de edad, ¿no? A ver, yo te digo una cosa, Álvaro, creo que esa parte ya es mundial. 289 de los 1.248 jugadores del mundial nacieron en un país fuera del que están representando en la Copa del Mundo, ¿no? Yo te la contesto directo porque se lo pregunté al Vasco en Chicago. ¿Qué ves en Brian Gutiérrez? Y me dijo, John, los que vienen de Estados Unidos vienen con un chip diferente. Brian está acostumbrado a competir desde los 10 años, sea en infantiles, juveniles, hoy contra Bélgica, sale juego, la alimentación, la mentalidad. Le encantó que no cree que es un jugador que sienta la presión, está acostumbrado a competir. Lo de Obed Vargas es algo similar. Yo me atrevo a decir que cada vez va a haber más mexicanos norteamericanos en la selección, porque la manera que los producen, la manera que son llevados en infantil y juveniles, por lo menos al Vasco le encantó no solamente lo futbolístico, la parte mental, la actitud en la cancha. Por eso Brian en muy poco tiempo se ganó un lugar y va a ser titular, Álvaro. Y va a ser titular. Sí, va a ser titular. Digo, me llamó la atención, no hay ninguna mala intención de mi parte. ¿No? Yo solo pido. Pongan orden en la mesa, no. Yo solo pido. ¿Y eso? Si pudiéramos averiguar. Aquí está ya. No es que yo sepa algo, ¿Ya lo tienes, compadre? SXI latina. SXI. Así se llama la empresa que lo representa. ¿Sexy? Parecido. Préstame tu plumita, compadre. Un momento, tiene a Ricardo Pepi, Aristizábal, tiene jugadores sobre todo de Estados Unidos, Dani Leiva, jugadores de Estados Unidos. Manejan, no tiene el representante se llama Jaime García Ramos, es el propietario español, y Christopher Smith es el agente de esta empresa, es inglés, y ellos seguramente tienen su base en España o en Inglaterra, y tiene un valor de mercado su empresa de 48.4 millones de euros. Ok, perfecto, muy bien. ¿Van a dar zona mixta? ¿Ya dieron? ¿Cuál es el plan de comunicación de este día de la selección mexicana de fútbol? Álvaro, no sé si tenemos ahí producción las reacciones, pero Johan Vázquez, Brian Gutiérrez precisamente y también Mateo Chávez. Vamos a escucharlos. Hay varios temas importantes que comentar, Álvaro. Un momento importante, le he dicho preguntas atrás, no me gustaría que fuera mi mejor momento. Me veo más arriba, me veo con un techo más grande y esperemos que esta Copa del Mundo sea un trampolín bueno. Todos los países y todos los equipos se merecen respeto, la Copa del Mundo pasa de todo, lo hemos visto ahorita en los amistosos, en países grandes han perdido contra países no pequeños, pero que en teoría no podrían perder. Hoy creo que en la Copa del Mundo es matar o morir, hay cosas que no se pueden decir por números y así, no tiene nada que ver. En ese tipo de situaciones también hay que saber jugar con eso. Me acuerdo mucho desde la Copa Oro nos lo decía, ¿no? Que todos hablan que somos los favoritos y que también hay que saber mantener este tipo de situaciones porque muchas veces nos toca estar del otro lado, ¿no? Que
los favoritos, que enfrentamos grandes equipos, y cuando eres el favorito pues también tienes que aprender a jugar con eso, proponer tú y tener el valor también tú de ser el que da para adelante y que proponga, ¿no? Vázquez, que se quiere sacar la espina, John, de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que fue convocado por Gerardo el Tata Martino, hablando del exentrenador del Tri, pero no jugó un solo minuto, y hoy es titular indiscutible de este Tri y viene de marcar goles de cabeza contra Serbia y Australia en los últimos 2 partidos previo al Mundial. Y Alvarito, el día de mañana vamos a presentar a un jugador que nos dijo algo, lo que significa el 11 de junio, un sueño muy especial. Hemos estado preparando algo que va a ser una sorpresa. Si te portas más o menos bien, porque sé que bien no te vas a portar, mañana vamos a empezar a hablar de ese gran sueño, de ese ejemplo, de ese mexicano en esta selección, que es de admirar, de dónde viene, qué ha hecho y hacia dónde va. Siempre y cuando, Alvarito, vamos preguntando quién es el agente de Brian Gutiérrez, hombre. Johnny, yo no soy periodista, pero bueno, supongo que los periodistas hacen un escrutinio para encontrar datos y ver si hay conflicto de interés o no. No estoy afirmando eso, nada más pido eso. Les puedo hacer otra pregunta, mis hermanos. En Federación Mexicana de Fútbol les pregunto, a jugadores que han sido parte del proceso importante del Vasco, que al final ya no hicieron el corte, ¿van a poder asistir como invitados de la Federación al haber sido parte del proceso? ¿O les van a cobrar los boletos? O sea, hablas de los que quedaron fuera de la lista del Mundial. Charly Rodríguez, por ejemplo. Pues Charly Rodríguez, los que ya no hicieron el último corte. Tienen que pagar los boletos, Álvaro. A ver, lo que sí te puedo decir es que los 26 jugadores que hicieron la lista reciben de cortesía 10 boletos normales. Los que hicieron la lista. Zona 1, 2 boletos de los premium de Hospitality, es decir, reciben gratis 12 boletos cada uno de ellos y tienen el derecho de comprar para familiares otros 10. Entonces, cada uno puede llegar a tener 12 regalados, más 10, 22 boletos para el partido del 11 de junio, por dar un ejemplo. Averigüen, sí, por ejemplo, el caso de Charly, que ya no hizo el corte final, o Marcel, entonces les venderían los boletos. Nada más averigüenme, ustedes que son los periodistas. ¿Estás buscando boletos o...? No. Averigüen si se los van a vender a precio FIFA yo pensaría o que a precio Federación. Hay un precio Federación, Álvaro. Es un precio que está por debajo de las tarifas que FIFA compra o vende más bien los tickets a los aficionados. Cada equipo les de la consta Liga eso, MX, lo tienen bien datado, perfecto. Sí, me consta. Perfecto. Y cada equipo de la Liga MX recibió de cortesía de la selección de la gallina de los huevos de oro 10 boletos que incluyen traslado a Guadalajara, traslado a donde sea. Es parte de la lana que genera la selección mexicana, que pueden de alguna manera distribuir pues a los dueños de la selección, que son los dueños de los equipos, ¿no? Perfecto. Nuestros compañeros John Sutcliffe y León Lecanda con la cobertura de la selección mexicana de fútbol en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Balompié. Muchísimas gracias. Cualquier cosa estaremos con ustedes mucho más adelante. A ver, don Jorge Pietrasanta. Sí. En el parado 3, que ha sido habitual, ¿quiénes serían los interiores? ¿Brian iría de titular? ¿Fidalgo iría de titular? ¿Mora iría de titular? Digo, no todos, o sea, ¿quiénes para usted se perfilarían en ese parado, Sí. En ese parado. Sí, ¿no? la idea sobre todo que tendría el Vasco sería con Brian Gutiérrez y Fidalgo. Ok. ¿No? De arranque, con la duda si está bien Edson Álvarez para la contención o será Eric Lira. Pero yo veo ellos dos. A mí me hubiera encantado que fuera Mora de arranque con Brian Gutiérrez. Por ser Sudáfrica, por ser Sudáfrica, pero parece que todo indica que los volantes sean estos dos, ¿no? Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo. ¿Y usted está de acuerdo con eso o difiere? Me encantaría que en lugar de Fidalgo estuviera Mora. A mí me gustaría, por ser el partido inaugural, ser Sudáfrica,
ser el Estadio Azteca, ser en teoría el rival menos complicado que tiene la selección. Lo vería por ahí. Michel, ¿difieres o concuerdas? Justo lo platicábamos antes de entrar al aire. Yo voy con Brian, con Fidalgo. A mí me gustaría ver a Edson Álvarez en la contención, pero creo que sí serían Brian y Fidalgo. No creo que le alcance físicamente a Gil Mora para poder estar al 100% y pensar en que pueda ser titular en ese primer partido que es primordial frente a Sudáfrica. Ojo, el resultado del partido inaugural creo que va a determinar mucho lo que pueda pasar con México en esta Copa del Mundo. Y basado en lo que dice Michel, compadre, el Vasco no repite alineaciones. Pero Casi. no porque sea un sistema de rotaciones. No, casi no ha repetido. O sea, no porque sea un sistema de rotaciones, sino porque prueba. Es chile, dulce, mole y pozole. Ya no se puede, ya es mundial. Bueno, ok. Pero tampoco mueve mucho el cuadro, ¿Quiénes se perfilarían para ser en ese parado los dos interiores? Para lo que pensaría el Vasco según tú y lo que tú pusieras. A mí me llama la atención esto que dijiste de Brian Gutiérrez porque te noto como que hay una... Inquieto. Sí, como que sabes información que no quieres No, compartir. no, compadre, a mí. Como que piensas No. que lo están metiendo. No, está jugando muy bien, compadre. No, compadre, está jugando muy bien. Está jugando muy bien. Pues sí. No era titular en Chivas necesariamente. No, nada pero más. por sistema, porque cuando lo requería, claro Siempre que era titular. jugaba. Bueno, empezó de titular y siempre siempre. jugó. Sí, Eso siempre. Minutos tenía. Sí. Minutos tenía. Yo nada más me ¿No sorprendo te lo de gusta Brian. cómo ha jugado con la selección? ¿No Pero te fue de gusta? lo más destacado en el último partido de la selección yo no mexicana. estoy diciendo que no me guste, que no lo apruebe. Es que estás inquieto. como todo Estás esto, especulando demasiado. No, que no estoy especulando. Estás inquieto periodísticamente y eso me llama la No, atención. yo no soy porque tú no eres periodista. periodista. por eso. No estoy especulando porque simplemente no generé ninguna lo que- especulación. lo que no Yo nada más creo- pregunto, averigüen porque me sorprendió ese impacto tan directo. Esa llegada tan súbita. Entonces, pero John me dice que habló con el Vasco. Y entonces yo dije, nada más averigüen el representante, pues para que las cuentas sean claras, ¿no? Sí. Veamos. Bueno, esto las es cosas transfer claras, ¿no? market, información de Sí, ellos claro. que- Entonces, SXI. SXI es, parece ser la SXI. compañía que lo representa. Ya. Ahora, yo no creo que ponga dos jóvenes como Brian Gutiérrez y Mora juntos, por los jóvenes. O sea, podrías poner uno de los dos. También Luis Chávez no lo descartemos del todo, porque Luis Chávez tiene el disparo de media distancia. que también- Luis Chávez tendría que estar para mí. Bueno, Tendría que estar. Ahí está. Y Fidalgo tampoco lo descartemos porque quieras que no, el Estadio Azteca lo domina, jugó muchos años con el América, la gente aquí lo quiere. Fidalgo lo es quiere mejor bien. extremo izquierdo. Sí, se ve. En el último partido que fue el de Serbia, ¿no? Una jugada que tuvo por la banda, maravilloso. Aquella semifinal de ida contra San Luis. Claro, con el 5-0. En la era del campeonato, no del bicampeonato. Sí. Brutal. Que creo que por puede la banda ser de la izquierda. importante que Quiñones juegue también por ese costado, ¿no? Es que Quiñones jugó muy bien como en el último partido, pues por carriles metiéndose interiores al centro. centrales libre. Sí, porque como lo hacía en Atlas. pones a Fidalgo ya sea con Edson o con Luis Chávez o con Romo, ¿no? Claro. A trabajar un poco más en el esquema de contención defensivo y de ahí cómo proyectarse hacia el frente. Creo que lo de Quiñones puede ser también algo que incline la balanza en ese costado. Y ahí no hay duda, ¿no? Quiñones, Raúl Jiménez y el No, Piojo yo creo Alvarado. que hoy no puedes prescindir de Quiñones. No, definitivamente. A ver, Por el momento si que es vive. como el parado del último partido contra Serbia, entendiendo que Serbia es una selección que fue con la sub-23 o lo que quieran, que Serbia no clasificó al Mundial, que Serbia en general tiene 5 derrotas en los últimos 8 partidos, que se ganó, haya sido como haya sido, diría un borracho, con 2 autogoles y un rebote. Ese parado fue uno de los mejores de la selección mexicana de fútbol. Ese parado con Quiñones, con Libertades como segundo delantero y con Raúl y como Raúl Jiménez en punta. Con un rival que se metía goles solo, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Que incluso uno de los mejores Que partidos. ya no importa, compadre, si así vamos a ganar los 3 partidos, sí, que ya está. Que sea de Ya puros está. autogoles. Claro, y uno de los mejores partidos de Raúl Jiménez fue jugando junto a Santi Jiménez en la selección mexicana, ¿eh? Aquel partido que incluso tuvo un disparo al poste Raúl Jiménez, que En jugó Nations- más por el costado derecho Sí, para que que Jiménez ese- fuera el centro delantero, que ese- Santiago en En ese caso. Nations League pasó eso, Ajá. si mal lo recuerdo. Ese ¿cierto? partido Javier Aguirre les llamó la atención a él, a Raúl y a Santi. Porque les dijo, no son hermanas de la caridad. A él, a Raúl y O a sea, Santi, a Quiñones, a Santiago y a... Santi Jiménez y Raúl Jiménez se llevaron un regaño Ajá. de Javier Aguirre porque les dijo, si los pongo a jugar juntos, no sean hermanas de la caridad. No se quieran pasar la Tírenle a la pelota uno al portería. otro, No claro. quieran, ay, métela tú, Métela tú. hermanita, métela. No. Pero hubiera sido bueno que pusiera volantes o extremos a perfil Es que, natural, a ver, para centrar también. Porque el otro es jugar Bien. con el Piojo. Exacto. A mí me gusta más Raúl y Santiago Jiménez con No, Quiñones. El Tuca siempre ha Piojo- sostenido que Piojo no lo pongan quita. justamente
Exactamente. Bueno, averíguame quiénes están en ese XI, esa agencia de representación, compadre, por Sí, favor. es muy inquieto. Averíguame. Yo no soy periodista. Amigos de Debate MX, sean todos bienvenidos a un nuevo video, porque a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 ha surgido una noticia que está generando muchísima conversación entre los aficionados mexicanos. El reconocido diario deportivo Marca publicó su pronosticador oficial del Mundial y los resultados para la selección mexicana han provocado todo tipo de reacciones. Según las proyecciones y simulaciones realizadas por diferentes modelos estadísticos, México tendría altas probabilidades de superar la fase de grupos, pero una vez iniciada la ronda de eliminación directa, el panorama cambia drásticamente y las posibilidades de seguir avanzando disminuyen de manera considerable. En otras palabras, el pronóstico es claro. México tiene muchas opciones de clasificarse a la siguiente ronda, pero después prácticamente tendría que encomendarse a todos los santos para seguir avanzando. Esta conclusión ha dividido opiniones, porque mientras algunos consideran que es una evaluación realista basada en el nivel actual del equipo, otros creen que se está subestimando al conjunto dirigido por Javier Aguirre y que jugar como anfitrión puede convertirse en una ventaja enorme. Lo cierto es que los números están sobre la mesa y vale la pena analizarlos, porque reflejan exactamente cómo es visto México a nivel internacional antes del inicio del torneo más importante del planeta. Para entender el contexto, hay que recordar que México llega a este mundial como uno de los 3 países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá. El tricolor jugará la fase de grupos en casa y eso representa una ventaja importante. Además, comparte grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, rivales competitivos pero que, al menos en teoría, no pertenecen a la élite mundial. Precisamente por eso los modelos estadísticos consideran que México tiene una probabilidad superior al 87% de superar la fase de grupos y avanzar a la ronda de eliminación directa. Los cálculos realizados por Opta, retomados por diversos medios internacionales, señalan que el equipo de Javier Aguirre tiene aproximadamente un 87.6%, 1% de probabilidades de clasificar a la siguiente ronda y cerca de un 47.8% de posibilidades de terminar como líder de su grupo. Estas cifras colocan al tricolor en una posición favorable dentro de la primera fase del torneo y confirman que los especialistas consideran muy probable que México deje atrás el fracaso de Qatar 2022, donde por primera vez desde 1978 no logró superar la fase de grupos. Sin embargo, la situación cambia completamente cuando se analiza lo que podría ocurrir después. Los mismos modelos indican que México tendría alrededor de un 51.96% de probabilidades de alcanzar los octavos de final, un 24.22% de llegar a cuartos, apenas un 8.43% de alcanzar las semifinales, menos del 3% de disputar la final y únicamente un 0.99% de probabilidades de conquistar la Copa del Mundo. Dicho de otra forma, las estadísticas consideran que México tiene opciones reales de competir y avanzar algunas rondas, pero todavía está muy lejos de ser considerado un candidato serio al título. Y aquí es donde aparece el gran debate. ¿Realmente estos porcentajes reflejan el potencial de la selección mexicana? ¿O estamos frente a una generación capaz de sorprender al mundo? Porque si algo ha demostrado el fútbol, es que los partidos no se ganan con algoritmos ni con simulaciones, se ganan dentro del terreno de juego. A lo largo de la historia hemos visto selecciones que llegaban como favoritas y terminaban decepcionando, mientras que equipos considerados inferiores terminaron protagonizando auténticas hazañas. Marruecos llegó a las semifinales en Qatar cuando nadie lo esperaba. Croacia alcanzó una final mundialista contra todos los pronósticos. Incluso la propia selección mexicana ha sido capaz de complicarle la vida a gigantes del fútbol mundial en diferentes ediciones de la Copa del Mundo. Sin embargo, tampoco podemos ignorar la realidad. México sigue teniendo una deuda histórica en los mundiales. Desde 1986 no consigue superar la barrera de los octavos de final y la famosa maldición del quinto partido se ha convertido en una obsesión nacional. Han pasado generaciones completas
de futbolistas intentando romper ese muro sin éxito. Hugo Sánchez no pudo hacerlo, Cuauhtémoc Blanco no pudo hacerlo, Rafael Márquez tampoco pudo lograrlo. Ahora la responsabilidad recae sobre una nueva generación encabezada por Santiago Jiménez, Edson Álvarez, César Montes, Luis Malagón, Raúl Jiménez y otros futbolistas que intentarán escribir una página diferente en la historia del fútbol mexicano. El problema es que los posibles cruces de eliminación directa podrían ser extremadamente complicados. Si México avanza como primero o segundo de grupo, podría encontrarse rápidamente con selecciones europeas o sudamericanas de primer nivel, y es precisamente ahí donde las probabilidades comienzan a desplomarse. Los modelos matemáticos no solo analizan el rendimiento de un equipo, sino también la calidad de sus posibles rivales. Cuando aparecen nombres como Francia, Argentina, Brasil, Inglaterra, España o Alemania, las opciones de cualquier selección fuera de la élite disminuyen considerablemente. Esa es una de las razones por las cuales las probabilidades de México se reducen tanto a medida que avanza el torneo. No necesariamente porque el Tri sea un mal equipo, sino porque el nivel de la competencia aumenta de forma brutal en cada ronda. Otro aspecto interesante es que las simulaciones colocan a México como el anfitrión con mejores probabilidades de alcanzar las fases avanzadas del torneo, incluso por encima de Estados Unidos y Canadá en algunos escenarios. Eso demuestra que existe cierto respeto internacional hacia el conjunto dirigido por Javier Aguirre. El vasco aporta experiencia, liderazgo y conocimiento de los mundiales. Esta será su tercera participación como seleccionador nacional en una Copa del Mundo, y nadie conoce mejor la presión que representa dirigir al Tri en casa. Además, México cuenta con el apoyo de millones de aficionados que convertirán cada estadio en una auténtica fortaleza. El ambiente que se vivirá en el Estadio Azteca, Guadalajara y Monterrey podría convertirse en un factor decisivo para impulsar al equipo durante la primera fase. Ahora bien, la gran pregunta es si México tiene argumentos futbolísticos para desafiar estos pronósticos. Algunos creen que sí. Santiago Jiménez llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Edson Álvarez se ha consolidado como líder absoluto del mediocampo. Raúl Jiménez aporta experiencia internacional. César Montes atraviesa una etapa de madurez futbolística importante. Y además, existe una mezcla interesante entre juventud y experiencia que podría dar resultados positivos, pero otros consideran que todavía falta calidad diferencial para competir contra las grandes potencias. Mientras Francia tiene a Mbappé, Inglaterra cuenta con Bellingham, España presume una generación espectacular y Brasil sigue produciendo talento de élite, México todavía busca consolidar figuras capaces de marcar diferencias en los momentos decisivos. Esa es quizás la principal crítica que realizan los especialistas internacionales. No cuestionan la capacidad competitiva del tricolor. Cuestionan si tiene suficientes jugadores capaces de decidir partidos contra los mejores del mundo. Y es precisamente por eso que el pronóstico de Marca ha generado tanta conversación. Porque refleja una realidad incómoda. México tiene buenas probabilidades de avanzar, tiene opciones de hacer un mundial digno, tiene posibilidades de llegar a cuartos de final si las circunstancias lo favorecen. Pero para aspirar a semifinales o incluso a la final, necesitaría protagonizar una actuación histórica, romper barreras mentales y deportivas que han limitado al fútbol mexicano durante décadas y derrotar a rivales que, sobre el papel, cuentan con plantillas superiores. ¿Es imposible? Claro que no. El fútbol está lleno de sorpresas, pero tampoco será sencillo. Por ahora los números hablan de una selección mexicana competitiva, respetada y capaz de superar la fase de grupos, pero todavía lejos de los principales candidatos al título. La buena noticia para los aficionados es que las estadísticas no juegan partidos, los pronósticos no meten goles, las simulaciones no hacen atajadas, todo se decidirá en la cancha. Y si algo ha demostrado el Mundial a lo largo de la historia es que siempre existe espacio para las sorpresas. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que México puede superar los pronósticos y llegar más lejos de lo que dicen las estadísticas? ¿Podrá Javier Aguirre romper la maldición del quinto partido? ¿O los números tienen razón y el Tri volverá a quedarse corto cuando enfrente a las grandes potencias? Déjanos tu comentario porque comienza el debate.